pero Arequipa está en el kilómetro 1000. Está lejos. Entonces, el transporte virtual es traer gas en camiones, en barcos, en trenes. No hay tren al sur. Entonces, tendría que ser en camiones. Y en barcos es para distancias mucho más largas. No sería rentable. Entonces, la situación se presenta de esa manera. Entonces, las empresas, cuando ustedes vayan a trabajar, es muy probable que se encuentre el debate de tratar de cambiar el combustible. Por supuesto, tratar de cambiar el combustible para los calderos, ¿no? Casi con seguridad para eso. O tal vez para hornos, ¿no? Dependiendo de qué tipo de industria trabajen. Pero ustedes saben que si lo traen de manera virtual, el costo de donde lo compran no va a ser el mismo el costo a donde llega, porque tienen que pagarle el peaje a quien lo trae. Y mientras más lejos es del punto de acopio, más caro es, ¿no? Ahora, hablemos un poco de precios para que se den cuenta, ¿no? Para que hablemos sobre una base. Lima, dependiendo si el cliente es tarifa E, que es gran empresa industrial, o D, mediana, ¿no? Estamos hablando de más de 2 millones de pies cúbicos por día compra. Esas empresas en Lima gozan de un gas muy barato. Están más o menos en $4.5 por millón de BTU. Entonces es un precio bastante cómodo, ¿no? Las personas que tienen gas en su casa están pagando $8.5 por millón de BTU y todavía sigue siendo muy rentable comparado con las bombonas. Le había hecho una analogía, ¿no? Bacus, por los datos que tengo de exalumnos que trabajan ahí, que me comunico con ellos, está el Chino Ceballos, que ya tiene un cierto cargo, estuvo en el programa de titulación, me dio muchos datos de la empresa. Estaba pagando la última vez que compró $11.5 por millón de BTU. Y $11.5 por millón de BTU todavía le era rentable para la empresa, le es rentable para la empresa, ¿no? ¿Comparado con qué? Comparado con el petróleo búnker, que es el que quema, ¿no? Como el residual 500, ¿no? No tanto lo ven de un precio comparativo uno con otro, sino la implicancia que tiene el trabajar con un petróleo cochino con respecto a trabajar con un gas que viene con transporte virtual a ese precio, porque es evidente que no me voy a preocupar tanto de los gases de emisión. Puedo acceder a acreditaciones ISO mucho más fácil. No tengo necesidad de tener una decantación, una limpieza, una depuración de los gases de combustión, que es lo que ocurre con empresas que quieren ser acreditadas, que trabajan con este cochino combustible. Se trabaja con mangas lavadoras, scrubbers, precipitadores electrostáticos, filtros, o sea, toda una serie de procesos, porque no se pueden botar los gases quemados con combustible de este tipo a la atmósfera directamente. Entonces, han hecho su análisis costo-beneficio, así se llama, costo-beneficio. Ya no es un análisis simplemente técnico-económico. Técnico-económico es fríamente cuánto es lo que técnicamente puedo aprovechar en bajar los costos. Cuando se hace un análisis costo-beneficio, los costos pueden venir de otra forma, pueden venir costos colaterales, ¿no? Que son lo que le digo, ¿no? Digamos que la tonelada de vapor con este combustible puede estar saliendo $36, perdón, $32 con búnker, y con gas natural $36. Ingeniero, pero sigue siendo más caro el que usted está trayendo comparado con el otro. Sí, pero que ustedes ven el análisis costo-beneficio y los aspectos colaterales, pues sin lugar a dudas que sigue siendo ventajoso. ¿Por qué? Porque ya no tengo que estar limpiando todas las cosas. Aparte que ahora los economizadores, estoy hablando con personas que ya me entienden este lenguaje, los economizadores ya pueden aprovecharlos hasta 90 grados, ¿no? O 25 grados. Mientras que con el búnker los gases tengo que botarlos a más de 180 grados. Entonces son una serie de beneficios, ¿no? Que hacen que la situación sea ventajosa.
Es más, tengo entendido que en Cuajone se está estudiando ya hace un tiempo el llevar gas natural a esa empresa, ¿no? Ya se está hace mucho tiempo viendo eso, pero ya tienen que entender que estamos hablando de más o menos casi 1000 kilómetros de distancia del punto de acopio, que sería Pisco, hasta, digamos, Cuajone, ¿no? Hay Cuajone Hilo y Cuajone en la mina. Ya Toquepala lo veo un poco más complicado, ¿no? Toquepala está ya a 70 kilómetros de Tacna, ¿no? Entonces ya, y Arequipa y Tacna está casi a 300 kilómetros, entonces ya resulta más caro, ¿no? Entonces, esto también fluctúa de acuerdo a cómo esté el mercado, ¿no? Tienen que ver eso, ¿no? O sea, si digamos que llegue a encarecerse el petróleo, entonces habría que apostar por llevar el transporte virtual. Ahora, creo que deben entender, y si no pregunten, el transporte virtual hay de dos formas: el llevarlo comprimido o el llevarlo licuefactado. Eso creo que tiene que estar bien claro. ¿Cuál es el problema de llevarlo licuefactado? Que necesariamente tienen que comprarlo de Melchorita. No hay otro sitio donde puedan comprar. Y tienen que saber la geografía, porque si no, no van a poder tomar decisiones. Melchorita está en el kilómetro 169, o sea, está más cerca de Lima. En cambio, ustedes pueden comprar de un gasocentro gas natural comprimido de Pisco, que está en el 250. ¿No? Inclusive, tengo entendido que hay gasocentros de abastecimientos, podría haber en Palpa. Palpa está en el kilómetro más o menos 400. Que tienen que saber un poco de geografía. Chincha está en el 200, Ica está en el 300, Palpa está en el 400, Macona está en el 450. La frontera con Arequipa comienza en Atiquipa, ya pasas a Chala, ya estamos hablando de 580. Y es una pampa larga que ahí no hay nada, es lo malo que tiene el sur. Y ahí viene una fábrica pesquera por ahí que está que languidece, La Planchada, Ocoña, ¿no? Por ahí arroz y todo lo demás, Camaná, Verano, Diversión, Lujuria, ¿no? Y pues no hay más, ¿no? No hay empresa. Ya, entonces, una cosa es comprarlo comprimido y otra cosa es comprarlo licuefactado, ¿no? Que claro, licuefactado lo compro como líquido a menos 161 grados y tengo un problema con el aislamiento térmico. Y comprimido lo compro a no menos de 200 bar de presión. Necesito un tanque cisterna bien robusto, ¿no? Y el transporte y todo lo demás. Entonces, esa es un poco la situación, el preámbulo que quiero indicarles, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a presentar la tecnología del transporte de gas virtual, ¿no? Claro, se entiende que lo ideal sería el gasoducto. Los gasoductos, ya sabemos los costos que tienen, ¿no? O sea, no es lo mismo llevar un gasoducto como el que hay en Argentina, donde está una pampa, a movernos a un gasoducto en nuestro territorio, que es totalmente, orográficamente muy irregular, ¿no? Entonces es mucho más caro, pero no tanto como el robo de Odebrecht, de 7.300 millones de dólares, lo que realmente costaba 4.800. Muy bien, entonces, en nuestro medio de transporte por gas comprimido, hay dos empresas, que es Galileo, de Argentina, y hay Neogas, brasileño. Las dos están en el mercado, aunque ya tiende a desaparecer la Argentina, ¿no? El Neogas, el brasileño, tiene una tecnología mejor. Bien, y el otro es gas natural licuefactado. El gas natural licuefactado, lo único que me puede despachar es Melchorita, porque ahí es donde se liquea el gas. Eso no lo puedo comprar de un gasocentro, de un grifo, no se puede. Entonces, ahora, si nosotros hablamos de las tecnologías para el transporte del gas, en realidad ahora existen prácticamente 4 tecnologías, ¿no? 4. Gasoductos,
transporte con reducción de volumen, que sería gas natural comprimido, o gas natural liquefactado, o esta tendencia también, ¿no?, que es la tecnología HGN, que es muy parecida al gas liquefactado. También existen otras alternativas que no hay en nuestro país, como la Go2Liq GTL, ¿no? Y también existen otras tecnologías como conversión para otra forma de energía, como energía eléctrica y transmisión por cabo submarino, tampoco lo hay, ¿no? Que son también situaciones mucho más caras, como GTW y la GTC. Cuando trabajamos gas, realmente se usan muchas siglas, ¿no? Muchas siglas, ¿no? Muchas siglas. Ya las conocen casi todas, ¿no? GNC, gas natural comprimido, GNL, gas natural liquefactado. Ten mucho cuidado porque en los barcos siempre aparece como LNG, que sería eso en inglés, o sea, Liquefied Natural Gas, ¿no?, en inglés. GLP, no sabemos qué cosa es GLP, ¿no? GTL, o sea, ahora lo nuevo, Go2Liq, así. Muy bien. Y también hay GNV, gas natural vehicular. Que el GNV es igual que el GNC, pero ese es solamente cuando se venden los grifos, ¿no? Y el GNC es el que se vende en la industria. ¿Quién es la empresa encargada de traer el gas desde los yacimientos de Camisea? Transportadora del gas del Perú. Han escuchado a César el día de la exposición, que ha dado extraordinarios datos, ¿no? Lamentablemente a cada rato decía, bueno, no se duerman, están durmiendo, no lo aprovechan, ¿no? Yo he escuchado en los dos locales su exposición, ¿no? Me ha dado datos importantes, nada más ni nada menos que es el presidente de COES que estaba acá, ¿no? Una persona que es así como Velarde es al Banco Central de Selva, Butrón es al COES, no lo cambian desde el año 2000. Puede estar Toledo, Humala, Cuchillo, todo así, ¿no? Es técnico. Entonces, siempre tienen que apuntar al técnico. Técnicos independientemente del político. Si son buenos, se van a mantener. Transportadora de Gas del Perú hizo una oferta para poder traer el gasoducto por la costa. Del dato que yo tenía del Congreso de Energía, al cual él también asistió, en el hotel acá en Seba Alegre, Costa del Sol, se dijo que Contugás, que es la suministradora en baja presión de Ica, había hecho una propuesta de extender el gasoducto que está en Marcona hasta Arequipa y hasta Hilo para abastecer el nodo energético, ¿no? Pero no comunicó ahí. Eso solamente puede comunicar a una persona que está atenta y está al día con todos los chismes de la... Así como hay farándula, que es una porquería, también hay de energía, ¿no? Que no estamos nosotros, ¿no? Ha dicho que Contugás está en Quiero. No sería nada raro que por ahí cierto. Y quien hizo la oferta es esta que está ahí. Transportadora del gas del Perú, que es la encargada de traer el gas, ¿no? Todo lo que estoy hablando tomo en oral, por si acaso. Por lo que están agarrando atrás con el celular. Tomo en oral. ¿Ya? Te puedo decir, oye, ¿quién es el que ha ofertado alargar el gasoducto por la costa? TGP. ¿Quién es TGP? Ah, es Transportadora de Gas del Perú, es el que está llevando el gas desde Camisea a la costa, ¿no? Dice que está incapaz de hacerlo. Pero también mencionó que es muy difícil que salga ese proyecto. Y les aseguro que así va a ser, ¿eh? Pata tiene mucha experiencia. En el momento que se decidiese traer el gas por la costa, que está cerca, ¿no? Lo primero que van a saltar son los cusqueños. Ellos se creen dueños de Camisea. Tienen una mentalidad estúpida, disculpen cusqueños. No tengo nada en contra del Garcilaso, los ancianos, pero creen que realmente son dueños del gas. Y ellos quieren obviamente que vaya por el trazo inicial. Que es lo lógico y lo óptimo, ¿eh? También, ¿eh? Porque favorecería a quién? A 16 provincias. En cambio, si lo traen por la costa, señores, desde Marcona,
Sayoga, hierro, lo que era Hierro Perú, hasta Arequipa, créanme que no hay nada. Aceitunas en Atico, perdón, lapas en Atico, la planchada, pescado ahí que muere, mucha minería informal en Chala, ¿no? Terrible, ¿no? Lavan dinero. ¿Qué más hay en el sur? Desgraciadamente no hay nada más, ¿no? Aceitunas en Atiquipa, ¿no? En Yauca, no hay más. El norte es diferente. El norte, de que tú sales de Lima, y yo trabajaba mucho en el norte, cada rato viajaba, en la semana creo que 2 veces, Lima. Sales de frente, Ancón, Guaral, Huacho, ahora con los chinos que están ahí, se ha vuelto un monstruo, Chancay. Chancay, Barranca, Paramonga, Supe, Casma, Chimbote, ¿no? Todo parejito. Ya entras a La Libertad, ¿no? O sea, Trujillo, Chiclayo, Jayanca, Motupe, ¿no? Ya entras a Piura, ¿no? También, Paita, Sullana, Talara. Pero no, hombre, sí. Y en todo sitio hay movimiento. Por eso en el norte hay mucho sicariato, chavalacero, hay mucho billete. Uno dice, pero ingeniero, en el sur estamos bien porque no hay nada. ¿Qué micio, güey? Solamente las mineras, que deben estar más resguardados que, ¿no? que la joya de Dina. ¿Correcto? Sí, la verdad. En el norte, mucha plata. ¿No? Encima también tienen minería en Cajamarca. Pues son tan tontos los cajamarquinos que son el departamento más pobre. Increíble lo que pasa con Cajamarca. Teniendo oro, tiene un montón de cosas. Ese pe cuando come pe con una sola mano. Esa es la vaina. ¿No? Esa es la vaina, ¿no? Dios nos libre, ojalá que no caigamos. No es que salga un outsider por ahí, ya no sea lapicito sino un plumón y la cagada. ¿No? TGP, entonces, vamos a ver qué es TGP. Si es que quiere abrir. No sé por qué le va a hacer el acá, ¿no? Configuración del audio. No, tiene que abrir. Eso es lo que te decía, ¿no? Entonces creo que acá están puro mudo, porque nunca lo apagan. En la selva, nuestros especialistas trabajan sin parar, manteniendo, controlando y monitoreando el transporte. Nos trasladamos 2.220 kilómetros por aire, sin abrir caminos, cuidando el ecosistema. Monitoreamos además nuestro entorno. Cofinanciamos el programa de monitoreo de la biodiversidad. Hoy seguimos creciendo. Estamos construyendo una planta compresora en el Brain, demostrando una vez más nuestro compromiso a pesar de los difíciles desafíos que se presentan. En la puerta de ingreso a la sierra, Ayacucho, construimos la planta compresora más alta de Sudamérica. Está Chinquintilca, ¿no? La planta compresora. Y única y sonorizada. Es una planta que tiene un atenuador de ruidos, ¿no? Está isorizada. Otra que nos permite transportar hoy 1.270 millones de pies cúbicos de gas natural. Recorremos más de 730 kilómetros, superando todos los retos que la compleja geografía del Perú impone. Pero no solo transportamos energía, también compartimos sueños con nuestros vecinos. Esto es posible gracias a nuestra gente, quienes cuidan todo el sistema de transporte. Nuestra tarea, en estos 10 años, hemos transportado 230 millones de barriles de líquidos de
gas natural y 2 TCF de gas natural. 2 terapias cúbicos, TCA, ¿no? Y 230 millones de barriles de líquido de gas natural. Ustedes saben que por el ducto va líquido, ¿no? Y por el gasoducto va etano, metano. Nuestro compromiso, hacerlo con el máximo cuidado del ambiente, con desarrollo social y los más altos Parece que esta empresa le está yendo más o menos bien porque si tiene la capacidad de construir un gasoducto, ¿no? De hecho la oferta de tener una capacidad tecnológica muy buena. estándares mundiales. Gracias a nuestra gente, a nuestros accionistas y al Perú. SK Sonatrach. Los gasoductos. Bueno, los gasoductos, sin lugar a dudas, son las conexiones de tubería a largas distancias, ¿no? Eso es lo que realmente se tiene, ¿no? Pero tiene un costo muy alto, ¿eh? Muy alto. El costo es bien relativo, muy relativo. ¿Por qué? Porque va a depender de la geografía, básicamente, ¿no? Entonces, es lo mismo hacer ese gasoducto, por ejemplo, que iría por la costa, que lo dudo que salga, no es lo mismo que lo traigan por la sierra. La sierra sube, luego baja, carísimo, ¿no? El transporte de la tubería tiene que ser en helicóptero, la hora de vuelo, muy caro, ¿no? Bien. En los videos anteriores vimos cómo se extrae gas y cómo se transporta en los... No puedes tener. En los videos anteriores vimos cómo se extrae gas y cómo se transporta en los barcos mediante el proceso de licuefacción y regasificación. En este video veremos qué son los gasductos, tuberías utilizadas para transportar el gas natural o artificial desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo. Cuando se extrae el gas natural de los yacimientos y tratado para eliminar las sustancias que pueden conferirle características negativas para el transporte, la distribución, la calidad y la seguridad, hay que introducirlos en los gasductos, que son sucesiones de tubos de acero. La longitud total de los gasductos en todo el mundo es de aproximadamente 1 millón de kilómetros, más de 25 veces la circunferencia de nuestro 1 planeta, millón de y la kilómetros de mayoría gasoductos. son gasductos para el transporte de gas natural, Nosotros que tenemos está compuesto 780 principalmente de metano. Antes de elegir dónde colocar el gasducto, se llevan a cabo estudios geológicos detallados para intentar seguir la geología del terreno o del fondo marino, con el fin de no someter el gasducto a riesgos debidos a terremotos, corrimientos de tierra, corrientes marinas, presiones excesivamente altas debido a la profundidad, hielos, cambio de temperatura, etc., para preservar la estructura a lo largo de las décadas, pero también para salvaguardar el medio ambiente, ya que el metano, al propagarse en la atmósfera, es un gas de efecto invernadero decenas de veces superior al dióxido de carbono. El diámetro inicial de un gasducto puede llegar a 1400 milímetros y poco a poco se va estrechando. Su superficie interior está lijada El para gasoducto que sale de Canicea tiene 32 pulgadas, llega con 24. mientras que externamente está recubierta con un revestimiento especial anticorrosión y resistente a los golpes. Los gasductos poseen una gran resistencia. De hecho, el gas puede transportarse mediante su compresión hasta presiones de unos 70 bares en el caso de los gasductos terrestres y de hasta 100 bares en el caso de los gasductos submarinos. Estas compresiones se obtienen utilizando máquinas operadoras especiales denominadas compresores. Está transmitiendo a 70 baros. El gas viaja en estado aeriforme, a diferencia de los metaneros que transporta GNL, es decir, gas natural licuado a menos 163 grados Celsius, y es empujado por una planta de compresión al principio del gasducto, y, si necesario, también por varias plantas de compresión intermedias.
Se trata de grandes estructuras, tanto por su tamaño como por su complejidad, que se componen esencialmente de turbinas de gas que accionan compresores centrífugos. Sí, por lo general, el accionamiento de los compresores lo dan turbinas porque tienen el gas ahí. Parte del metano extraído. Se compone inicialmente de un compresor axial que consta de rotores, discos de álabes que giran junto con el eje, intercalados con estatores, que son discos de álabes fijados al bastidor, formando así varias etapas que aumentan cada vez más la presión del aire de entrada. Al introducirse en la cámara de combustión, se añade metano al aire y la mezcla se combustiona. La gran expansión de gas caliente que se genera hace girar dos turbinas, una conectada al eje del compresor para hacer girar sus rotores y otra, separadas en un segundo eje, hace girar un compresor centrífugo multietapa conectado al gasducto. El compresor centrífugo multietapa es una máquina en la que los varios discos de álabes llamados impulsores, colocados a rápida rotación, suministran energía al gas, que aumenta su presión debido a la fuerza centrífuga. De este modo, el metano es empujado hacia la tubería y puede comenzar su viaje. Las tuberías suelen colocarse a nivel del suelo en zonas desérticas y arenosas o donde el terreno es demasiado duro para excavar a causa del hielo, o bien se colocan en el suelo marino y en este caso se denominan gasductos submarinos, mientras que en las zonas pobladas se entierran a 1 metro de profundidad. Las tuberías deben ser controladas y protegidas constantemente, por lo que el mantenimiento es muy importante. Los fenómenos más comunes que se producen son la corrosión y la acumulación de depósitos, que pueden causar el deterioro de las tuberías y la reducción de la velocidad del flujo. Para garantizar la integridad de las tuberías, se utilizan pics de limpieza para eliminar los depósitos y después se utiliza el Smart Pig con sensores inteligentes para inspeccionar el interior de la tubería en busca de defectos. Generalmente, el PIG, una vez introducido en la tubería, es empujado por el propio gas en movimiento. Al avanzar por la tubería, el PIG de limpieza empuja todos los residuos hasta el final de la tubería que se eliminan junto con él. Los gasductos son, por lo tanto, un método seguro y eficaz de transportar productos derivados del petróleo y del gas. Además, es un método más económico que el transporte por barco o ferrocarril y ofrece mayor capacidad. Si este video te fue útil, Ese es el trazo del gasoducto que conocemos. Yo les he puesto ya un video de eso. Esas son las partes críticas. La planta de separación de las Malvinas, Chiquitirca, la planta donde llegan los líquidos del gas, la planta Perú LNG para la nefasta exportación, la entrada a la ciudad de Lima, Lunín y Lima, ¿no?, que goza el gas. Por supuesto, también el ducto que se extiende por todo Ica casi, favoreciendo este departamento. Esto también ya lo hemos visto. Esta arranca con 32 y llega con 18. Y llega con 24. Tiene que pasar zonas bien altas, a más de 4.600 metros. La planta separadora de las Malvinas es la que separa los líquidos del gas. Esa es la vista de las Malvinas, ¿no?, que queda en plena selva, al costado del río Camisea. La cadena de valor del gas viene desde procesos de exploración, pasando por la producción misma. Cada uno de estos pozos de perforación vale $10 millones. Y a veces tú haces esta perforación y no encuentras nada. Es evidente que
para poder hacer el pozo, tiene que pasar pruebas sísmicas que dan ciertos indicios que hay este tesorito abajo. Luego pasamos por procesamiento, que constan de deshidratación, separación de los componentes líquidos de los gases, donde son los ingenieros petroquímicos y petroleros los que se encargan de hacer eso. Este no es nuestro trabajo, estos son procesos complicados. Para nosotros es el mantenimiento, montaje, soldadura de los gasoductos a alta presión. Luego se llega a las ciudades donde se maneja gasoductos en tensión o presión más baja. Y finalmente ya el trabajo de la central. Aquí nosotros vemos un ejemplo de lo que es la producción, lo que es el transporte y lo que es la distribución. Cada uno tiene actores diferentes. En el caso de la producción del gas de nosotros, es el consorcio Pluspetrol. El transporte está a cargo de Transportadora de Gas del Perú, video que acabamos de ver. Y la distribución depende del sitio donde ha ganado la concesión. Sabemos que la más grande es Cálida, que es el que distribuye el gas en Lima. En el norte está Gasnor, en Chiclayo y en Trujillo, está Gasluí en Piura. En Ica está Contugas, y aquí lamentablemente tenemos a la bailarina más fea, que es Petroperú. Aquí se nos han ido dos concesionarios en la distribución. Se nos ha ido primero Fenosa y después se fue Naturgy. Y se ha quedado una revisión temporal a cargo de los inútiles de Petroperú, ¿correcto? Que yo lo reconozco. Yo me he sentado en el directorio del colegio de ingenieros, con el decano, con la comisión de energía, ahí con los funcionarios de estos parques. Lo digo bien claro, no estoy rompiendo ética, nada. Y hemos conversado amigablemente decirle que por qué no hay una dinámica de una mayor expansión de viviendas, ¿no? Y cómo es posible que Arequipa tenga 14.000 viviendas con gas, mientras que Piura tiene 160.000, sacando el gas de una zona más lejos, hasta Piura. Piura es el simétrico de Arequipa. Lima hasta acá, 1.000 kilómetros Piura, 1.000 kilómetros al sur, Arequipa. Bueno, para que se ubique. Y sin embargo, han conseguido que el gas llegue a Piura líquido. El transporte es líquido. Porque el gas natural comprimido, imagínense, lo estaría sacando desde el disco. Se tiene que soplar 1.250 kilómetros. Es bien fuerte, ¿cierto? Entonces ellos lo llevan líquido, sin embargo lo han hecho la gestión. ¿Por qué? Porque la planta Perú LNG, que es la planta que vuelve líquido el gas para la exportación, a ellos no les conviene vender chichiguas de gas para el mercado interno. Y obviamente sus lobistas en el Congreso siempre empujan para que eso no se dé, la situación, ¿no? Pero sin embargo, haciendo las gestiones que son las que corresponden a un plan de masificación del gas, los piuranos lo han hecho. Por eso que es una sana envidia, ¿no? De cómo ellos tienen en Piura, ya se están yendo casi, va a llegar a los 200.000 viviendas que tienen gas en Piura. Y aquí estando más cerca, ¿no? Siendo la segunda ciudad, entre comillas, ¿no? Tiene 14.000, ¿no? Por una mala gestión. Cuando le hemos dicho a esos funcionarios que por qué eso tome más, ellos han admitido que les han dado la administración temporal de la distribución, ¿no? Y que realmente su negocio es petróleos y todo lo demás. O sea, están admitiendo que es un gerí de pasada. Y le dije la vez pasada por qué se fue Fenosa y por qué se fue Naturgy, ¿no? Yo he vivido el problema con ellos, del colegio de ingenieros que lo he seguido. Se fueron porque quisieron ganar demasiado. Porque cuando comenzaron a ofertar
el gas a las viviendas, los precios de las acometidas eran muy caras. Entonces fracasó. Ellos esperaban, por lo menos en una manzana de consulta de casas, el 75% que se enganchen, y a los precios que tuvieron no llegaron al 25%. Entonces fracasaron, se fueron. Entró Naturgy y corrigió un poco eso, ¿no? Igual tampoco no midió las situaciones, no negoció, no manejó bien las cosas y también se fue. Querían ganar demasiado. Entonces, ¿cuál es el modelo colombiano? Colombia tiene menos gas que nosotros. Y sin embargo Bogotá está bastante gasificado. Porque el Estado salió a subsidiar el gas. Salió a subsidiar el gas. Entonces, había un subsidio para personas que tenían su instalación. Porque la instalación cuesta. Hay que sacar la cometida de gas central para llevar el gas a tu casa. Y sin embargo, subsidiaron. Pero ¿qué es lo que pasa en el país? Se lo digo bien claro, con voz alta. Lo que pasa en nuestro país es que en el negocio del GLP hay demasiados intereses. El GLP es libre. Por eso que ustedes ven que el GLP a veces cuesta 65 soles. Ahora está más o menos estable. Ni hacer mucho ruido que se quede ahí. Está en 48, 52 soles. Hay intereses que les conviene que eso se mantenga y que el usuario siga pagando ese altísimo precio, y no favorecen la masa. De eso vienen iniciativas del Ministerio de Minas, el mismo director de energía acá, a ver con Iván Prado, ¿no? También se hace loco de repente, no sé, no quiero pensar mal. Tienen que ponerle punche, que se llama voluntad política. Si no hay voluntad política, no hay nada. Y la voluntad política a veces se calla, se apaga, silencia. Sin embargo, seguimos jodidos. Porque el sur sin gas está en una tremenda desventaja. Chicos, ustedes preocúpense, están hablando de su futuro, están hablando de la chamba. Porque si no hay energía estamos jodidos, van a tener que emigrar. Si no sale el Mar Festival 2 que sigue estancado, si no sale Tía María, no plantean la ampliación de Quillabé, de Tapacay, no va a haber chamba para ustedes. Las inversiones en la minería en nuestro país, estaba revisando algunas cuentas y las conclusiones del Congreso Minero de hace poco, ¿no? Realmente son bien bajas comparadas con las que tienen. La verdad que da un poco de envidia, ya no tan sana, ya no tan sana, pero la verdad tienen inversiones del orden de 25.000, 35.000 millones de dólares. Ni hablar de Brasil, 80.000 millones de dólares. Acá las inversiones más grandes no llegan a 9.000. O sea, no hay un incentivo, no hay una condición y seguimos creciendo lento. Seguimos creciendo lento, ¿no? Somos estancados en el crecimiento. Para poder salir de la pobreza se necesita por lo menos un crecimiento de 5 a 6%. Y estamos con un crecimiento comprobado a final de año, ¿no? De 3. De repente el próximo año 2.8. Significa que no va a mitigar la pobreza. Entonces, hay que pensar, ahora que se vienen las elecciones, hay que pensar qué va a entrar a hacer este PAC, qué cosa va a decir él, empezar a estudiar su plan, no votar por votar. Si no estamos fregados. Ustedes son personas pensantes, ustedes no son cualquiera, ustedes van a ser ingenieros dentro de unos días. 1 año, 2 años hasta titulados. ¿Y quién va a tomar las decisiones en el país? Nosotros los viejos ya no, vamos a salir ustedes, ¿no? Entonces, si vamos a poner en manos de quien siempre hemos apostado mal, siempre. Un récord impresionante, todos los expresidentes están presos. Entonces, tenemos que elegir bien. Hay que tratar de mirar
las cosas bien. Acá no hay que derecha, izquierda. Miren sus planes, qué cosa. Pucha, este pata ofrece, ¿y cómo va a traer esta plata? O sea, estaba leyendo, por ejemplo, el plan de gobierno que ha expuesto prácticamente el Porqui en la Convención Minera, ¿no? Veo unas cosas interesantes y veo otras que no sé de dónde podría sacar esa plata. Entonces, vamos a ver, ¿no? Él ha propuesto, por ejemplo, corregir el presupuesto para el próximo año en todo lo que es seguridad, que soy una lacra, un cáncer. Puede ser que tenga razón, ha puesto una barbaridad de plata. Inteligencia militar, inteligencia policíaca y un cambio total. Pero tendría que morirse todo. La policía es corrupta, el fiscal es corrupto, el juez es corrupto, la mayoría. Entonces, no le veo solución por ahí. O sea, más buqueles. Lo único que me ha gustado es que se va a desprender de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que es una porquería que defiende a terrucos, ¿no? Comenzando con el periodista, ese famoso periodista, ¿no? El innombrable. ¿no? ¿Qué ganamos nosotros esa convención de porquería? Derechos infrahumanos, derechos humanos. Hay que pensar. Vamos a ver Chinguintilca. Esta es la planta compresora, ¿no es cierto? ¿Quién lo maneja Chinguintilca? TGP, ¿no? Está en Ayacucho, en plena selva. Es una planta de puro compresores, centrífugo, movido por turbinas a gas. De donde sea que venga la plata, eso es trabajo en condiciones, digamos, sin tampoco bajarse el pantalón, pero ellos son los que van a poner billete, chinos, judíos. Toda la vida es así. El problema está que cuando las autoridades se echan, ahí no podemos. Ahí sí la verdad que no sé qué pensar del loco del Antauro. El Antauro dice, la única solución es fusilarlo. No sé hasta qué punto, ¿no? Pero no quiere fusilar a su hermano, fusilarlo al Toledo. Toledo se tiró $22 millones. Su mujer se vive en Israel y la mujer de Humala está en Brasil. Aquí, conchudo, ¿no? Qué gracia. Indignante. No, y la puta. Y Cuchillo quiere ser senador. Qué conchudo. Ese pata pactó con Raymond Hum de la Han Muy, su íntimo. El tipo tiene un montón de contactos. Raymond Hum es del consorcio que le regalamos el gas. Y puede ser que salga.
Es increíble, cara. El lagarto está postulando a su hermano. ¿Qué va a ser un títere, no? Mató a 5.000 peruanos. Porque somos tan estúpidos, no entiendo. No entiendo, ¿verdad? Mató a 200.000 porque se puteó la vacuna. Y se puso 5 vacunas él. No entiendo. La China te dijo otra rata. No hay ni uno bueno. Han hecho una encuesta hace poco, se veía ayer salir, ¿no? El 75% de los peruanos no cree nada, y en el sur más del 30% vota en voto blanco nulo. Tampoco. O sea, tiempos asiagos. Bueno, creo que está claro lo de Chiquinquirá. La vez pasada conversaba con una administrativa que tiene su hijo que estudia acá en este programa que se llama Derecho, ¿cómo se llama? Abogados, Gustavo, ¿cómo está? Derecho público, la carrera. Publicidad. Gestión pública. Debe ser interesante, ¿no? Dice que cuando el profesor habla como está hablando ahí, se interrumpe la clase y todo el mundo opina. Ahí no hay de ustedes, ¿no? Son ingenieros. Escuchan, de repente recién se enteran, ¿no? Ustedes tienen que meterse a la problemática, tienen que saber qué es lo que pasa. No estoy diciendo un tinte político, en ningún momento les he dicho yo tal cosa. Estudien todos los casos. O sea, que ganen las elecciones tienen. Claro, los dos partes son pichones de política, para eso estudian. Dice que se enciende el debate, dale, toquen. Yo opino que y acá y sale el fujimorista, sale por ahí un lapicito, ¿no? Con su tajador, ¿no? No faltan imbéciles. Ahí sí lo digo, ahí sí lo digo. De frente, acá está el lapicito. De frente, ahí sí ni hablar. Porque hasta la China, no, ¿cómo hacer eso? No. Hasta la China creo que estaría más inteligente. Son parte vienen a robar. Yo estoy de acuerdo, ¿saben qué? Es que llego a la conclusión que el presidente de la República tiene que ser un pata con plata, para que no robe. ¿Qué es lo que pasó con Piñera? Dueño del AMP, o se mató en el helicóptero, ¿no? No sé si tengan tanta plata. Pero entras un misio, porque ese es lo peor. Esos son los misios que no se dan cuenta. Hemos tenido un Bermejo que es terrorista y estaba postulando la presidencia y le vicepresidente de su mamá. O sea, toda la terrorcada completa. Felizmente que le han clavado 15 años. Ahí sí estoy, no sé, Pelantaurito, le mete bala. Es loco. He conversado con él en la muerte de Ñao, que era el contralor, era congresista, fue a su velorio. Y mi hermana me lo presentó, estuvimos conversando, diversas ideas, pero ¿no? Todo quiere nacionalizar. Adora Velasco. Y todo lo que nacionalizó no funciona. No funciona. Entonces, quiere ir al revés esta corriente. Al revés. Las principales características que tienen los gasoductos son, evidentemente, la resistencia a la cual tienen que estar de acuerdo a la presión. Eso es calcular los espesores que conocemos por la fórmula de AFME, los schedules respectivos. Normalmente trabajan con schedules de 80, 120, no más, porque es suficiente, no es tanto. Diámetro interno, presión de la pared, presión de operación, tipo de acople. En este gasoducto importan mucho los soldadores. Los soldadores tienen que ser muy calificados, muy truchos. Eso es fundamental. ¿Ya? A lo largo de un gasoducto se instalan bloqueo de válvulas.
Claro, porque si hay una voladura, no se va a salir de todo el gas hasta Lima, ¿no? Entonces se corta en válvulas que estratégicamente deben estar ocultas. Porque si no, mire, ese gasoducto pasa por el Braille, está la Tarucada. Entonces es peligroso. Hay una rotura, entonces se corta. Igual que ocurre con las redes urbanas de gas. Se corta, ¿no? El costo del gasoducto, el 90% representan las tuberías. Ese es lo más caro. El gasoducto virtual ya se transporta en camiones de este tipo. ¿Cuándo se justifica un gasoducto virtual? Cuando vamos a zonas inaccesibles, cuando tiene muchos obstáculos y el trazado de un gasoducto no justifica el mercado de llevada. Zonas muy alejadas requieren grandes inversiones, largos tiempos de retorno del capital invertido. Nadie invierte. ¿No? Eso es lo que está pasando, y disculpen lo que dijo César, no sé si no hayan estado durmiendo o no. En el futuro los inversionistas solo están apostando por solares y eólicas. Pero puede venir un colapso. Porque una central solar, una central sobre todo solar, necesita un respaldo que nos guarde la espalda, que tiene una térmica hidráulica. Y si nos llenamos de este tipo de centrales, ¿no? Es un problema. La central solar solamente dura 6 horas, 8 horas. A partir de ahora ya no genera. ¿Y de qué depende? De baterías, que son las que tienen que guardar, ¿no? Entonces, nos llenamos con solar, eólica, y no quieren invertir en hidráulica. Ya está descontado. Yo conversaba con él después, me dijo, oh, Carlos, me dice, las últimas hidráulicas que están instalándose, no hay ninguna a la vista. Todas se van a acabar y hay que, ¿no? Ahorita, solar y eólica, gran capital que tenemos, bestial, bonito. Hace rato que hemos pasado 2 dígitos en generación de megavatios en porcentaje. En la mañana, miren, el COE está llegando a 13%. Dice que para el 2030 por lo menos va a llegar al 25%. Está bien, fabuloso, bonito. O tiene que ir a la par con respaldo. Y ni hablar de las técnicas porque gas no hay. La única esperanza es que se alargue el gasoducto y se reactive Puerto Bravo e Hilo, que tenemos 1.400 megavatios instalados en reserva fría, que se pueden convertir con ciclo combinado en 2.100 megavatios. Eso representa una cantidad muy fuerte, representa el 30% de la potencia estatal actual. ¿No? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Es el riesgo de cuando se acabe el gas. La canción. Y eso se acaba dentro de unos 15 años, si es que no descubrimos más. Entonces, ese milagrito que estamos esperando, no sé hasta cuándo, de eso que está haciendo esto que ha descubierto Chevron, que es una explotadora de petróleo grande americana, sobre las costas de La Libertad, Trujillo y Tumbes. Hay un colchón, dice, de petróleo bárbaro, pero así bárbaro, estúpido, pero no la suelta. No voy a hacer que sea puro humo. Porque si eso se confirma, yo, presidente, declararía 3 días de chupa generalizada. A festejar, porque estaría cambiándonos el futuro de los peruanos. Con esa reserva, imagínense, ¿no? Ya dejamos de importar. Solo podemos refinar 100.000 barriles. Necesitamos 260.000. Y tenemos que cambiar la matriz energética. Si no la cambiamos, y el bendito gas que nos regaló Bachelet, que se sigue acabando. Otra bendición sería si es que encontramos gas en la zona del Manú, Aguamanú, Madre de Dios, que se cree que hay un colchón de gas que está conectado con Tarija. Ojalá que sea también una bendición.
Diosito es buena gente con nosotros, no sería nada raro que de repente, pero siempre lo regalamos. Pero ya sería la quinta vez, ¿no? La quinta vez. Regalamos la línea de pescado, mancamos, nos ponemos todo el pescado, nos respetamos veda. Después el petróleo también, el gas también. ¿No? Y luego, el último fue el gas, pero lo regalamos. Entonces, no entendemos. La justificación entonces de los gasoductos virtuales sustituyen a los gasoductos que son extensos tiempos de construcción. No necesita tampoco un personal tan calificado, y los impedimentos por lo general se dan de trámites burocráticos en nuestro país. ¿Cuál es la ventaja de un gasoducto virtual? Bueno, tiene muchas. Dice creación del mercado de gas en lugares sin infraestructura. O sea, permite incentivar, ¿no?, la producción en sitios donde no va a llegar gas. Anticipación de los ingresos con la venta del gas. O sea, lo que se llaman contratos take or pay, para asegurar un abastecimiento y tener la garantía de que tenemos energía. Reducción del riesgo de mercado de la expansión de transporte. Son muchas ventajas. El esquema de transporte virtual es un esquema bien simple, que espero que lo entiendan. Por eso es que tenemos nosotros en Arequipa 2 PCR, que se llaman plantas satélites regasificadoras. Una está frente a la librería El Diamante, al entrar de la variante Uchumayo y tomar la vía de Vicamiento. En este sentido, ¿no?, de la variante hacia la avenida de Acción, está en el lado izquierdo. Hay una planta satélite regasificadora. ¿Qué cosa es una planta satélite regasificadora? Es una planta a la cual va a llegar el gas licuefactado, y ahí en esa planta se va a licuefactar, ¿correcto? Se mete ese gas licuefactado a las tuberías y se distribuye en la ciudad, cosa que está hecha en una mínima parte, pero está hecha. El ducto viene por la vía de Vicamiento, entra por la avenida Perú, pasa por el cementerio y se va rumbo al parque industrial de Forja, o sea, la avenida Forja, Senal. Y por ahí hay ramal, sí, pasa una por una ruta. Hay cierto intento porque se trabajó eso, ¿no? Pero ¿por qué se llama planta satélite regasificadora? Porque cuando ya llega el gasoducto, si llegara, esa planta queda inutilizada. Entonces se desmonta y ahora se le lleva a Max, a Pedregal, ¿no? Y ahora funciona el mismo ejemplo, ¿no? O sea, se carga, ¿no?, y se le lleva hacia la planta y comienza a caminar. Entonces es una planta satélite. ¿Qué es lo que está haciendo Bolivia? Y Bolivia lo está haciendo bastante bien, ¿no? Bolivia lo está haciendo bastante bien. Más adelante creo que viene su video, pero también con este fondo negro. Se ve muy poco. Se encanta el negro que esté de fondo. Este es el esquema que les había mencionado. Este es el esquema que no está funcionando bien. El esquema de la masificación del gas en Arequipa no va por gas natural comprimido, va por licuefactado, lo que hace Pius, ¿entiendes? El gas natural comprimido en realidad llevas menos cantidad, en cambio en el regasificado, perdón, en el líquido lleva mucho más. Inclusive en Arequipa hay 2 plantas regasificadoras, la otra está en Sabandía, por el Colegio de Ingenieros. El
la otra está acá, ¿no? Donde les he dicho, ¿no? La arribita. Entonces, ese era el plan. El plan que esté estancado. Sacar el gas de Menchorita, llega a la PCR, se regasifica, es todo un proceso también, y luego se inyecta el gas a las tuberías y llega a tu casa como si hubiese llegado al gasoducto. Ese fue el plan. 64.000 viviendas en Arequipa. El plan inicial creo que 20.000, 24.000 en Moquegua. Igual en Nilo y en Tacna. En Moquegua también una planta regasificadora construida. No hay impulso. No hay impulso. Este es el GNC. Entonces, la tecnología de Galileo simplemente es una tecnología que ellos le llaman MAT. Es como una bombona de como compramos el gas. Y tiene un sistema bastante rápido de descarga. Mejor lo vemos en el video. Ahí está el MAT. Entonces los MAT son intercambiables. Como cuando ustedes compran su bombona, le dejan el cilindro, el bidón, y le entregan el dinero. Ahí, por ejemplo, estamos bien. Los bidones acá están supervisados por los CIDEMIC. Si ustedes se dan cuenta, miren el bidón que tienen en casa. No es malo, ¿eh? En Bolivia, esos bidones debe ser gas. Parecen de minifano. Son los que entran de contrabando y los venden en la puerta del estadio Torres del Norte. En naranja. No sé en qué momento se descascara y se revienta. Hasta se ve el gas. ¿A cuánto de presión está? 200 y 250 bares. Así se transporta. Entonces, ustedes están viendo que ese transporte necesita una robustez en el cilindro. Está pelando 250 bares. Y eso pesa. El envase pesa. Y yo estoy limitado de transporte por el Ministerio de Transporte en el Perú, que no puede llevar más de 50 toneladas. Si no, joroban los puentes y joroban la carretera. Entonces, ahí tienes ese problema. No puedes llevar más, porque pasas por puentes, pues, por un montón. Ocoña, Camaná, Nazca, Palpa. No tienes el puente. Hay limitación, ¿no? Hay limitación. Debido a que, y la pregunta es, ¿por qué no lo traigo a menos presión? No traería nada, pues, como un saco de aire, ¿no? Ya está calculada esa presión. ¿Sí? Entonces, a ver. En este video vamos a seguir las tuberías en una estación de compresión de gas natural típica y explicaremos cómo funciona cada equipo. Esta es la tubería de entrada en esta estación de compresión. La tubería que viene del subsuelo transporta gas natural desde muchos sitios diferentes. En este punto, más de 500 pozos fluyen hacia esta estación con un volumen de flujo superior a 45 millones de pies cúbicos por día. También conduce a la entrada principal en este sitio dos receptores de diablos de dos líneas diferentes. Todo el fluido de proceso que el diablo está empujando desde el lanzador de diablos se mueve hacia la tubería de entrada principal con el gas natural. En el receptor de diablos, el cierre de la trampa para diablos es donde un operador retira el diablo de la línea. El indicador de paso de diablos nos indicará que ha llegado un diablo. Lo siguiente en la tubería es una válvula de cierre de emergencia o una ESD.
por sus siglas en inglés. Si alguien presiona un botón ESD o si el sistema se encontrará a sobrepresión, esto apagará el sistema. En el caso de un cierre de emergencia, la línea de derivación se utilizará para aumentar lentamente la presión para reanudar la operación, de modo que el sistema no se presurice demasiado rápido durante el arranque. Durante el funcionamiento normal, el gas natural ingresa a la estación entre 2.8 y 3.2 kilogramos por centímetro cuadrado. Al salir de la estación, la presión final estará entre 87.9 a 91.4 kilogramos por centímetro cuadrado. El colector de líquidos está diseñado para manejar el gran volumen de líquidos que el diablo empuja hacia la estación. También ayuda a separar el agua y los líquidos de hidrocarburos que se pueden condensarse fuera de la corriente de gas a medida que el gas se enfría y se mueve a través de la tubería. Las grandes cantidades de hidrocarburos líquidos y agua que el diablo empuja hacia el colector de líquidos viaja a los tanques de almacenamiento en este lugar. En este punto se puede usar un rompedor de emulsión para ayudar en este proceso de separación. Después del colector de líquidos, es posible que observe más tuberías con extremos vacíos. Esta estación está construida para ser modular y permite que se agreguen otros equipos en el futuro si el operador decide que es necesario para aumentar la capacidad. Una vez que se ha eliminado gran parte de los fluidos iniciales, el gas natural pasa a un segundo recipiente, un filtro separador. Un filtro separador elimina impurezas como sarro de tuberías, agua, sulfuro de hierro, hidrocarburos líquidos, aceite lubricante para compresores y productos de azufre del gas natural. Un filtro separador se diferencia de un separador estándar en que utiliza elementos filtrantes para eliminar contaminantes en lugar de utilizar dispositivos mecánicos y otros principios de separación. Para obtener más información sobre el funcionamiento del filtro separador, vea nuestro video específico para este recipiente. Este filtro separador tiene un diseño de cartucho donde los líquidos caen en la parte inferior del recipiente. Este es un separador de 2 etapas que no debe confundirse con un separador de 2 fases. En la primera etapa los líquidos se precipitan y sus niveles son controlados por este controlador de nivel. En la segunda etapa, cuando el gas pasa a través de los filtros, los líquidos caen al otro lado del cartucho y son controlados por un controlador de segundo nivel. Luego el gas fluye hacia el cabezal de succión y hacia entradas individuales para cada compresor. Este piloto está monitoreando y controlando la succión del compresor. El compresor funciona de manera más eficiente bajo ciertas condiciones de operación. Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando trabajen en plantas de ese tipo es estudiar el proceso uno por uno. O sea, un par de días estar ahí con los manuales y ver el seguimiento y todo, ver su lógica. O sea, verlo con un video acá, pues dar una idea de qué cosa es lo que pasa, qué niveles de presión controlan, pero meterse al controlar eso, hay que estudiar bien cuál es su lógica. Les parecerá al comienzo complicado, pero les aseguro que no va a ser así. Ustedes tienen suficiente formación como para poder entenderlo y tienen que recibir obviamente la capacitación y manejar los manuales correspondientes a los equipos para que puedan hacer su trabajo, ¿no? Si no, no se podría hacer. Cuando hablamos de este tipo de transporte virtuales, hablamos de las estaciones madre, ¿no? O los mother station, ¿no? Que son un conjunto de instalaciones y equipos capaz de producir, almacenar y entregar gas natural comprimido o gas natural licuado. O sea, las estaciones madres son las estaciones de partida y las estaciones hijas son las estaciones receptores, así se les llama. Entonces tienen una serie de procesos para poder hacer el carguillo correspondiente. O sea, tienen una serie de elementos para alcanzar la presión de carga. A ver, vamos a verlo mejor en un video.
gas, ¿no? Del yacimiento. Pero el gas llega a una determinada presión, que no es una presión de carga. Acuérdense que la presión de carga es 200 a 250. 200 a 250 no es la presión del gas en el ducto. Te llega a lo mucho 70. Es más, no te llega a 70, porque cuando uno llega a la entrada de una ciudad, por cuestiones de seguridad, ya no va a estar en 70. Normalmente puede estar en 17 o en 8 bares. Y esas son las que se distribuyen en las redes. Entonces, cuando tú capturas el gas hacia una estación madre, que es una estación cargadora cisterna, que se carga el gas, va a pasar por una estación de regulación y medición primaria, que es una ERMT, que habíamos mencionado en la instalación. Es una estación que le mide cuánto llega, le filtra, ¿no? Y está en la entrada. Podría ser también que esté repartida en otros circuitos internos y sería secundaria. Ahí en todo el transporte que ustedes han visto hay que calcular la caída de presión, ¿no? Porque va pasando por elementos de codos, pies y todo lo demás, ¿no? Todo lo que hay en una planta de este tipo. Al surtidor. Bien. La regulación del gas natural comprimido está arreglado, ¿no? O sea, el Decreto Supremo 057 les va a indicar cuáles son las presiones en las cuales se trabaja. O sea, no se puede trabajar la comercialización de gas natural comprimido a cualquier presión. Eso lo supervisa OCINERNIC, ¿no? Tiene que cumplir todas las normas técnicas peruanas respecto al transporte de gas natural comprimido. Eso está en la norma NTP 111-031 a la 035. Entonces ahí estamos lanzando ya otro conjunto de normas. Ustedes han trabajado la 10 instalaciones industriales, la 11, las domiciliarias, la 19 es para gasocentros, 21 es para el polietileno, 23 para evacuación, y ahora estamos hablando de la 31 a la 35, que tiene que ver con el transporte virtual
comprimido y liquefactado. Ahí están las normas. Dice la 31 es para estaciones de compresión secos, o sea, GNC. La 35 es para gas natural liquefactado. A partir de la 31, 32, 33, 34 son normas complementarias, pero todo es para transporte virtual. O sea, el transporte virtual está entre la 31 y la 35. La 32 es para gas natural liquefactado. Y luego hay otros dispositivos que hay que cumplir. O sea, siempre hay que estar con las normas al día. Este gráfico les indica, este gráfico pues, está bastante chiquito, pero le voy a explicar. Tiene que ver mucho con el tipo de transporte virtual que se haga. Entonces se dan cuenta ustedes que, les digo por qué es relativo, ¿no? Porque el gas natural comprimido normalmente es válido para distancias que no son tan grandes. En el caso que estamos viendo acá, no llega a 400 kilómetros. Si se quiere llevar a mayores distancias, como lo que están haciendo los piuranos, ellos sí lo llevan, ¿no?, liquefactado. Liquefactado les permite unas distancias más grandes. Pero acá tenemos, por ejemplo, dice 400 y en el otro caso dice 1000. Le digo que estos datos en realidad son relativos al caso del Perú, porque miren, yo traigo gas natural comprimido desde Pisco hasta Arequipa, es un hecho, si bien se hace. ¿Y cuántos kilómetros hay? 750. Y acá, según estos detalles, dice que como máximo 400 es el tope. Y a partir de 400 debería transportarse liquefactado, ¿no? Pero repito, eso es relativo porque va a depender con quién comparo esos precios. Si yo lo comparo con el petróleo búnker, con el diésel 2, entonces estas distancias pueden ser más elásticas. A esas distancias se llaman el radio económico de transporte, ¿no? Entonces, el radio económico de transporte, inicialmente se tomaron los datos de la Argentina, cuando recién estábamos aprendiendo gas en el año 2004, pero han cambiado tanto las condiciones que ahora ya nos autoabastecemos y hacemos nuestras propias normas. Entonces estoy diciendo que se está estudiando la posibilidad de que el gas natural comprimido llegue hasta Cuajone y todavía siga siendo rentable. Porque, repito, se comparan con otros factores, ¿no? Normalmente estos modelos que están acá son modelos argentinos, ¿no? Entonces, ya después estamos hablando de que para grandes distancias ya hablamos de gasoductos o hablamos de transporte marítimo, ¿no?, que es lo que se hace para la venta de gas. ¿Cuáles son los factores para la elección? Evidentemente el costo es fundamental. Tecnologías más eficientes demandan mayores costos de inversión. La tecnología para el transporte de gas liquefactado es mucho más cara que el gas natural comprimido. El gas natural liquefactado requiere una estación hija, un regasificador, y el regasificador tiene una serie de partes bastante complejas. En cambio, cuando tú transportas gas natural comprimido, lo que tú requieres como estación hija, ¿no?, una daughter station, tú necesitas solamente un tanque de expansión para que el gas se descomprima. En cambio, para regasificarlo, no. Para regasificarlo es todo un proceso. Ojalá que podamos tener tiempo como para poder hablar de ello, ¿no? Y esa es una estación mecánica. Factores de elección: regulación disponible, o sea, la normatividad respectiva, lo que nos prohíbe. La infraestructura de transporte, eso es vital. Y acá hay un problema, ¿no? Nosotros no tenemos una infraestructura vial como para poder soportar un transporte masivo de este tipo de movimiento del gas, ¿no? No tenemos líneas férreas, los puentes se requerirían de que sean más robustos, no, por eso que el MTC
limita el transporte máximo hasta 60 toneladas. Y esto es una limitación muy fuerte porque en otros países es 80, ¿no? En Chile mismo es 80. Y puede haber situaciones en las cuales podría manejarse sobre el puente cargas mayores. Y los puentes son el otro problema, ¿no? No se va a caer cuando pase, pero lo va matando, lo va desgastando. Y el otro es el volumen transportado, ¿no? Mayor cantidad requerirá menor tecnología y dimensión. Entonces, obviamente la cantidad va a fijar también el costo, ¿no? Bien. ¿Cómo son los contenedores de GNC? O sea, ¿cómo son los envases? Se va a almacenar en cilindros. Ya les he dicho, esta es una presión de 250 bar. Hay contenedores que pueden contener hasta 11.000 metros cúbicos de gas a condiciones, S significa condiciones estándar, 15 grados centígrados y un bar, ¿no? O sea, el equivalente, ¿no?, de lo que tú llevas en el MAT, que le llaman los argentinos, es de 11.000 metros cúbicos a condiciones estándar. Obviamente, cuando usted en el MAT a 250, está llevando mayor masa. Bien. Con pesos aproximadamente de 44 toneladas, que sería el portacontenedor, la estructura, el cilindro, más el contenido del gas, que es lo de menos, que pesa menos. Entonces, esto, si ustedes lo miran en masa, más o menos representa 10.000 kilos de gas natural. Entonces, ¿cuál es el principal limitante del transporte de esta forma? Es el peso de la estructura, es el peso del contenedor. Esa es la mayor limitación. Porque mientras más presión tenga, puede llevar más gas, pero el recipiente más grueso y por lo tanto va a pesar más. Ahora, se trabajan de diferentes tipos de materiales también, ¿no? Esa es otra tecnología que está avanzando mucho. O sea, ahora se pueden trabajar sí, en materiales de fibra, ya no necesariamente acero. Entonces, pero tienen costo diferente. Bien. O sea, tienen cilindros categoría CNG1 hasta la CGN4. Entonces, los CNG4 son recipientes que están hechos de fibra de vidrio, de carbón de fibra de vidrio, y tienen, por supuesto, un menor peso y una buena resistencia. Los más baratos son los aceros, los recipientes de acero, ¿no?, que son los CG1. Pero esto también infla el costo, ¿no?, para tener contenedores de ese tipo. Los de fibra de carbono, ¿no?, fibra de vidrio de carbono, son muy delgados, muy ligeros, resistentes hasta por demás, ¿no?, y pesan menos. Ahí ustedes están viendo contenedores, ¿no?, de los diferentes tipos. Estos recipientes medios larguchos, que parecen recipientes de GNP de 100 libras, ¿no?, son de la tecnología Neogas, o sea, brasileña, porque los otros son los MAT amarillos. Estos tanques tienen que cumplir normas de seguridad, válvulas de alivio que se deben abrir al 20% por encima de la MAPU que vimos en las instalaciones de gas, en la presión media operativa, válvulas de corte, válvulas de retención, válvulas antirretorno, una resistencia máxima de 340 bar, válvulas de exceso de flujo, válvulas de diferentes tipos, ¿no?, que van a hacer que estos tanques cumplan con toda la seguridad correspondiente. Todo comienza en la planta, la cadena de suministro del GNC comienza en la planta de compresión, donde se carga el tanque.
La logística es fundamental para poder cargar, ver el tiempo que se demora y llegar a su punto de destino y desalojar la carga. O sea, por eso que las empresas hacen negocio con estas transportadoras, para que puedan asegurarse el transporte con seguridad y eficiente en la fecha de entrega. Compresión de gas. El gas natural es tomado de la red principal de Pemex de 72 pulgadas de diámetro a una presión de 40 bar. Posteriormente, se introducen los compresores a una presión de 21 bar y con la ayuda de un sistema de enfriamiento elevarán la presión hasta 250 bar y menos 20 grados Celsius. No les había mencionado eso, pero ¿qué pasa cuando tú comprimes el gas? Cuando tú comprimes el gas se calienta. Entonces tiene que tener un sistema de enfriamiento. De lo contrario, te vas a ganar otro tipo de problema. Si ustedes hacen un cálculo de T2 a T1 como P2 a P1 en un caso por el trópico de compresión que esté entre N1.1 y 1.5, vas a darte cuenta que la temperatura que puede alcanzar fácil podría superar los 100 grados. Entonces, tienes que tener un sistema de enfriamiento simultáneo, porque una presión y una temperatura alta va a provocar dilataciones, ¿no? Y te genera otro problema. Acá, ustedes en este proceso de investigación tienen un montón de tesis, pero así, cantidad de tesis. Solo el diseño de una tubería, solo el diseño de una Mother Station, una Daughter Station, ya es un tema de tesis, ¿no? Y no hay, virgen todos estos temas, no hay. El mismo transporte del gas, una es lo que hay, y esta, ¿no? Así media tema, ¿no? Entonces, temas de gas, por favor, o temas, perdón, de tesis, tienen en cantidad. Hay una tesis, perdón, hay un trabajo pendiente de tesis que no lo he visto en tema de tesis, pero supongo que las empresas deben haber hecho un análisis técnico-económico del radio crítico de transporte. Yo tengo un artículo donde hacen la modelación de cómo es ese radio crítico y qué variables intervienen, pero me parece que es una tesis que puede ser para una combinación de un técnico con un economista o tal vez un industrial, porque el mecánico solo para este tipo de trabajos no lo veo, porque intervienen variables netamente económicas, de amortizaciones de la inversión, variables financieras, ¿no? Donde no les aconsejo eso. Pero estas estaciones que están acá son netamente mecánicas. Compresión de gas. El gas natural es tomado de la red principal de Pemex de 72 pulgadas de diámetro a una presión de 40 bar. Posteriormente, se introducen los compresores a una presión de 21 bar y con la ayuda de un sistema de enfriamiento elevarán la presión hasta 250 bar y menos 20 grados Celsius para poder llenar los módulos de transporte. Transporte. Una vez llenado el módulo hasta 250 bar, es transportado por tractocamiones a través de la carretera. Estos módulos son fabricados con materiales de fibra de carbono y polietileno de alta densidad, capaces de soportar presiones de hasta 333 bar. Cuentan con un sistema integrado de protección contra incendios y válvulas de alivio, garantizando con ello la seguridad en todo momento. Descompresión. Al llegar a la unidad, nuestro personal técnico calificado conecta el módulo al sistema de descompresión y medición ubicado al interior de las instalaciones de nuestros clientes. Este sistema se encarga de reducir la presión de 250 bar a la presión que nuestros clientes necesiten, dejando el gas en condiciones normales para su uso. Durante este proceso, existen diversos puntos de seguridad
que permiten la liberación y regulación de la presión del gas. Ven que no hay ningún proceso extra de decir que necesito algo especial, simplemente se entra a descomprimir nada más, ¿no? ¿Qué es lo que hacen todas las empresas que ahorita están recepcionando gas virtual comprimido? Estas son las estaciones hijas, son las estaciones receptoras, ¿no? Entonces, las estaciones hijas viene a ser el conjunto de instalaciones y equipos que recepcionan el gas natural comprimido o el gas natural licuefactado. Y por supuesto proviene del transporte virtual, ¿no? Básicamente son estaciones de descompresión para el GNC, pero son plantas, estaciones hijas de regasificación para GLN. Mucho cuidado, no es lo mismo recepcionar gas natural comprimido que recepcionar gas natural licuefactado. Las aplicaciones están de más, es para industria, es para la minería, para la generación eléctrica, para todo, ¿no? Definitivamente es para todo. Aquí tenemos un ejemplo de una estación hija. Esta es la recepción. Esto es lo que hay aquí en la vía de evitamiento. La estación de descompresión de GNC tiene varios procesos, ¿no? Parte de la estación madre de descompresión hay un transporte, hay un equipo de descompresión de GNC, va al consumo, ¿no? Baja presión y nuevamente el transportista, ¿no? Recoge sus bidones vacíos, ¿no? Y en una parte decía salida de agua fría y entrada de agua fría. Es que los procesos de compresión y todo lo demás siempre tienen alteración de la temperatura del gas. Entonces tienen enfriamientos que se hacen. ¿Qué pasa internamente dentro del tanque de razonamiento? No, va por las chaquetas externas, no por la parte externa. Entran unos depósitos enchaquetados y pasa. O sea, hay muchas tecnologías. Hay una tecnología que es la bajada gradual. Por ejemplo, esta es una planta de compresión donde prácticamente de 250 hay una primera estación de bajada a 80 y luego hay una segunda bajada a 10. ¿No? O sea, se hace la bajada por, digamos, en estaciones, ¿no? Dependiendo cuál es la tecnología que se usa para el gas natural comprimido. Este es el esquema de las estaciones vehiculares. Esta es la PCR, que sería la planta satélite de regasificación. Bueno, tiene
una serie de situaciones. Todos están normadas por la 032, que es gas natural licuado. ¿Ya? Tiene un montón de partes, tenemos que verlo en un video para que se note. Esa es la PCR. Y aquí este sería el abastecimiento vehicular, que serían las partes que tiene una estación de un gasocentro. Los compresores que trabajan acá elevan la presión hasta 250 bar. Son compresores de la marca Aspro, que son los más adecuados para esto. Bueno, hemos acabado acá esta primera entrega. Ahí nos vamos a quedar.